Hola, bienvenidos a Videotutoriales Education. En los últimos tutoriales hemos aprendido a insertar nuestro índice general del documento e insertar los índices para nuestras imágenes y nuestras tablas. En este tutorial vamos a insertar una serie de campos que nos pueden ser útil para aportar información a nuestro documento. Entre los principales tenemos la fecha y la hora en la que hemos creado nuestro documento o la fecha y la hora en la que lo hemos impreso. También son interesantes el número de página o el número total de páginas, así como el campo asunto, el campo título y el campo autor. Vamos a ver cómo insertar todos estos campos y al final del tutorial veremos otras opciones que tenemos. Los primeros campos que vamos a ver son la fecha y la hora. Para insertar estos campos, como la fecha y la hora y los que hemos dicho antes, utilizaremos el menú Insertar y nos iremos al apartado Campos. Y aquí tenemos lo que hemos dicho: la fecha, la hora, el número de páginas, el total de páginas y el campo asunto, el campo título y el campo autor. Y después tenemos la opción de otros. Bien, en cuanto a la fecha y la hora vamos a distinguir dos tipos. Podemos insertar un campo fecha y un campo hora del tipo fijo. ¿Esto qué quiere decir? Que al insertar tanto la fecha como la hora, en el momento en que lo hagamos, esta será la fecha y la hora que tomará como referencia. Si por ejemplo al día siguiente volvemos a abrir el documento, la fecha que nos aparecerá será la del día anterior, es decir, la fecha se mantiene fija, igual que la hora. Vamos a verlo. Aquí en este caso, por ejemplo, vamos a poner la fecha y hora en que lo he finalizado. Pondríamos, por ejemplo, esto y ahora iríamos al menú Insertar, Campos, Fecha, a las y pondría la hora. Campo, hora. De la manera que lo hemos hecho, cuando llevemos este documento a impresión, aquí aparecerá la fecha del momento en que yo he insertado este campo. Igualmente aparecerá la hora de la hora en que haya insertado este campo. Pero en cambio, si yo lo que quiero es poner una fecha y una hora que se actualice en función del día en que abra el documento o en función del día en que imprima el documento, lo que utilizaremos serán unos campos dinámicos. En este caso, por ejemplo, haríamos: si quiero poner fecha y hora de impresión del documento. En este caso iríamos al menú Insertar, Campos, pero no utilizaríamos estas opciones de aquí. Nos iríamos a Otros y en la pestaña Documento, aquí tenemos fecha, fecha fija. Fecha fija es la que hemos puesto antes y hora fija es la que hemos puesto antes. La ventaja de insertar los campos desde Insertar Campos, Otros y no utilizando esto de aquí es que desde Otros además podemos modificar el formato. En este caso, como lo hemos hecho antes, no tengo manera de modificar el formato. Si entramos en esta ventana, aquí sí que nos permite configurar el formato que queremos, tanto a la fecha como a la hora. Bien, habíamos dicho poner la fecha de impresión del documento. Entonces, para ese caso utilizaremos la opción fecha. Aquí el campo se actualizará, será un campo dinámico que cada vez cambiará. Si lo imprimimos hoy, pondrá la fecha de hoy, pero si mañana vuelvo a abrir el documento y lo vuelvo a imprimir, ahí aparecerá reflejado la fecha de mañana, no la de hoy. Es decir, repito, es una fecha dinámica. En el caso anterior, en fecha fija, siempre aparecerá la fecha de hoy, es decir, la fecha en el día en que he insertado ese campo. Vamos a cambiar el formato. En fecha, en este caso vamos a poner este formato. Pone el número, luego el mes y luego el año. 31 de diciembre de 1999, el formato de fecha. Colocamos el cursor donde queramos que aparezca el campo, insertamos. Aquí está. A las y ahora con la hora, lo mismo. Utilizaremos la hora dinámica y vamos a utilizar, por ejemplo, este formato. Y lo insertamos. Cerramos, guardo el documento y ahora lo voy a exportar a PDF, que será lo mismo que si lo estuviera llevando a impresión a papel. Me voy al menú Archivo, Exportar a PDF, le digo todo, lo guardamos en el escritorio, ya está, voy al escritorio y aquí lo tenemos. Lo abrimos. Y fijaros, fecha y hora de finalización del documento, y aparece la fecha de hoy, que en este caso es el 28 de noviembre del 2014. Este formato yo no lo he podido configurar, este es el que viene por defecto, a las
18:43, 2 segundos. Este es el momento en que yo había insertado esos campos. Hemos estado continuando el tutorial y entonces, al poner la fecha y la hora dinámica, la fecha es la misma porque hoy es el mismo día, pero fijaros en la hora. Aquí la hora tiene un desfase de 3 minutos y también tiene otro formato porque yo he elegido este formato. Mientras hemos estado explicando esto, puede haber pasado un minuto. Voy a cerrar el documento, quedaros que aquí pone 6:46. Cerramos el documento y lo voy a volver a guardar, es decir, como si lo volviera a imprimir. Exportar a PDF, lo exporto, lo guardo, reemplazo el que ya tenía y volvemos. Fijaros, ha pasado de 6:46 a 6:47. Esta es la manera que podéis insertar la fecha y la hora, bien como un campo fijo si no queréis que varíe, o bien como un campo dinámico si queréis que cada vez que abráis el documento este valor se actualice. Vamos a ver los siguientes campos. Volvemos a nuestro documento. Insertar, campos. Vamos a ver el número de página y total de páginas. Con el campo número de página aparecerá el número de la página en que nos encontremos. Y con el campo total de página lo que escribiremos será el total de páginas que tiene el documento. Vamos a verlo. Vamos a poner el número de páginas y el total de páginas en el pie de página. Para eso nos vamos aquí, por ejemplo, para verlo más claro, aquí, pie de página. Lo añadimos, ya estamos dentro del pie de página y ahora vamos a insertar eso. Entonces, yo lo que voy a hacer es poner lo siguiente. Página, iré a insertar, campos, número de página. Entonces, en este caso será la página X de insertar, campos, total de páginas. Si esta es la página 6 del documento, pondrá página 6 de 20, si son 20 páginas las del documento. Ahora lo veremos. Lo guardo. Como está en el pie de página, ya aparece en todos los pies de página. Aquí lo tenéis, excepto en la primera, porque el estilo de la portada es primera página y entonces lleva un comportamiento diferente al resto de páginas. Vamos a exportarlo, archivo, exportar a PDF, exportamos, guardamos, volvemos a reemplazar el que ya teníamos y lo abrimos. Vais viendo cómo va cambiando la hora de la impresión, es decir, de cuando lo exportamos a PDF. Aquí tenéis, página 1 de 21. 21 es el total de páginas del documento. Y el 1 es que esta es la página número 1 del documento. La portada no la tiene en cuenta. Así lo configuramos cuando la creamos. Y el resto igual, página 2 de 21, página 3 de 21. Esta es la manera de insertar el número de página y si queremos podemos poner también el total de páginas. Vamos a continuar con el resto de campos. ¿Qué más podemos insertar? El asunto, el título y el autor. En los campos asunto y título aparecerá lo que hayamos incluido en archivo, propiedades, descripción. En la pestaña de descripción, repito, en archivo, propiedades, en la pestaña de descripción. Lo que aquí tengamos escrito en el campo título y en el campo asunto es lo que aparecerá cuando insertemos los campos. Vamos a poner aquí, por ejemplo, en el título, curso de LibreOffice. Y en asunto, guía de trabajo. Comentar que esta ventana de propiedades es propia de cada documento. Cada documento que abramos podremos ponerle un título y un asunto. Cerramos. Y ahora vamos a insertar estos campos de asunto y título en el encabezamiento. En ese caso nos vamos a la parte de arriba, clicamos y le decimos añadir, que es con el signo más que hay aquí. Y ahora lo insertamos. Insertar, campos, título, voy a poner un guión y ahora el siguiente, insertar, campos, asunto y guardamos. Si lo llevamos otra vez a PDF, guardamos, reemplazamos, lo abrimos y aquí lo tenéis.
Curso de LibreOffice Guía de Trabajo. El título y el asunto. Seguimos teniendo las páginas. Y la fecha de finalización del documento y la hora de impresión. Vamos a ver el último campo, autor. Tendríamos insertar, campos, autor. En este campo autor lo que aparecerá es lo que hayamos incluido en herramientas, opciones, LibreOffice, datos del usuario. Yo tengo esto puesto. Pues bien, lo que aparecerá en el campo autor ahora mismo es lo que aparece en los campos nombre y apellidos, que es este, videotutoriales, y este, education. A diferencia de lo que teníamos en la otra ventana, es decir, en archivo, propiedades, descripción, que hemos comentado que lo que aparece aquí es propio de este documento, en esta otra, herramientas, opciones y en LibreOffice datos del usuario, esta información es general para todos los documentos que creemos con nuestro LibreOffice. Aceptamos, vamos a ponerlo aquí, en el pie de página. Insertar, campos, autor. A partir de aquí vamos a crear una tabulación para que lleve la página a la derecha. Vamos a recordar algunas cosas. Voy a crearle aquí un borde superior al pie de página. Bordes y fondos. Quito este y acepto. Y al encabezamiento al revés. Voy a crear un borde inferior, por tanto voy a quitar el superior y acepto. Lo guardamos y lo volvemos a exportar. Exportar a PDF, exportar, guardamos, volvemos a reemplazar y lo abrimos. Aquí tenemos el título y el asunto que antes habíamos puesto y aquí ya tenemos el autor, que era el nombre y apellidos, en este caso videotutoriales education, y el número de página. Lo hemos actualizado también con estas líneas para separar los encabezamientos y el pie de página de lo que es el texto. Estos son los campos principales que normalmente usaremos, pero tenemos otras opciones como os he dicho al principio. Volvemos a nuestro documento. Vamos a ir abajo del todo para hacer algún ejemplo. Si vamos al menú insertar, campos, otros, en la pestaña documentos tenemos la fecha y la hora que ya hemos visto antes. En estadísticas, por defecto viene páginas, pero a lo mejor no queremos el dato del número total de páginas, sino podemos saber también el número total de párrafos, de palabras, de caracteres, de tablas, de imágenes o de objetos. Un ejemplo rápido. El número total de párrafos es... Y entonces aquí, en estadísticas, diríamos párrafos. Utilizaremos como estilo de página por defecto, que es el siguiente. Si cerramos, vamos a formato, página, y si vamos a la pestaña página, aquí tenéis el formato 1, 2, 3. Este es el formato de la numeración de nuestra página. Por tanto, si volvemos, campos, otros, párrafos, como estilo de página, es decir, 1, 2, 3. Si lo queremos cambiar, utilizaríamos otro. Y lo insertamos. Otras opciones. La fecha y la hora ya lo hemos visto. Si tenemos el documento por capítulos, pues también tenemos estas opciones. El nombre del archivo. Podemos crear un campo con el nombre de nuestro archivo, este de aquí, con estos formatos. El nombre del archivo pero sin la extensión, escribir la ruta en la que se encuentra el archivo o escribir la ruta donde se encuentra el archivo y además el nombre del archivo. Vamos a poner esta última. Nuestro documento se encuentra en ... y vamos a poner nombre del archivo, este formato, con la ruta y el nombre del archivo, y lo insertamos. Ahora después lo exportaremos a PDF y veremos los resultados de todos estos. Otras opciones. En página tenemos números de página, que es lo que hemos visto antes en insertar, campos, número de páginas. Pero también podemos insertar un campo que nos muestre el número de la página anterior. Es una opción. En este caso, la página anterior a esta es, y aquí añadiría página anterior. Plantillas.
Si nuestro documento está basado en alguna plantilla, pues lo mismo, aquí tendríamos los datos de la plantilla. En remitente, aquí está toda la información que tenemos en la ventana que hemos visto antes, en herramientas, opciones, LibreOffice, datos del usuario. Fijaros, todos estos campos son los que aparecen aquí. Empresa, nombre, apellidos, iniciales, calle, código postal, ciudad, país, título, posición, teléfono privado o de casa, teléfono de trabajo, fax, correo electrónico y estado. Vamos a poner país, España. Y aceptamos. Si escribo el campo remitente seleccionando país, aquí aparecerá después, cuando lo llevemos a PDF, España. Y en usuario tenemos la opción de nombre e iniciales, que es lo mismo que lo que tenemos aquí en remitente, nombre e iniciales. Cerramos y vamos a ver estos ejemplos. Guardamos y, como siempre, exportamos a PDF, lo reemplazo y lo vemos. Vamos al final del todo y aquí tenemos. El número total de párrafos es, y él ya me pone el valor, 303. Nuestro documento se encuentra en, y aquí tenemos la ruta donde yo tengo guardado este documento y el nombre del documento con la extensión. La página anterior a esta es 18. Esta es la 19 y él ya nos dice que la anterior es la 18 y el campo país que habíamos insertado. Volvemos. Pero además de estos que hemos visto, en la pestaña documento también tenemos otra información en la pestaña info del documento. En asunto es el mismo que hemos visto antes. Insertar, campos, asunto. Los campos comentarios y palabras clave, si los insertamos, lo que haremos realmente es incorporar el texto que tengamos aquí, en archivo, propiedades, palabras clave y comentarios. Aquí lo tenéis, palabras clave y comentarios. Con creado él podremos ponerle el nombre del usuario, que os recuerdo que es donde aparecía nombre y apellidos, o creado él la hora o creado él la fecha, con los formatos. Y esto quiere decir, como su propio nombre dice, la fecha en que se creó este documento, es decir, la primera vez que se creó y se guardó. Con modificado él guardaremos la información de la hora y de la fecha y del usuario que guardó la última modificación. Con el campo número de modificación aparecerá la información del número de modificaciones que se han hecho en el documento. Tiempo total de edición. Yo creo entender que esto se refiere al tiempo total en que el documento se encuentra abierto, es decir, que se encuentra en un modo de edición. Tenemos también la opción de título, que es la que ya vimos aquí. Título y el campo última impresión. Igual que siempre, pudiendo poner quién ha sido el usuario o la hora o la fecha de la última impresión. Bien, con esto finalizamos este tutorial donde hemos aprendido a insertar una gran variedad de campos para darle mayor información a nuestro documento. En el próximo tutorial aprenderemos a insertar referencias cruzadas. Si tenéis cualquier duda o comentario que hacer sobre este tutorial, podéis hacerlo en el apartado de comentarios del vídeo. Y si os ha sido útil, os agradecería mucho que le dierais un me gusta. Nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo.